Benome, Jodomande, Jono, Gerat, Salomo, Turut, Bejamegui. Tenemos hoy el honor, queridos iranófilos, de contar con la presencia de una dama iraní, experta, sin lugar a dudas, en las letras hispanas. Nos acompaña hoy y le agradecemos mucho a Sara Raisi por su compañía. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias, estoy bien. Igualmente es un gusto para mí, es un placer estar con vosotros. Ya es un placer escuchar ese español. La verdad que estás dominando el castellano, me pone muy contento. Es un placer para mí escuchar tu castellano. Contanos, estimada señora Raisi, ¿usted de dónde es? Que se presente, que nos cuente su origen, que nos cuente a qué se dedica y su carrera. Vale, perfecto. Pues como me has presentado, me llamo Sara, tengo 35 años, soy de origen iraní, de Isfahan, la ciudad bella de Isfahan, y he hecho licenciatura de lengua española en la Universidad Alam Tabatabai en Teherán, y luego para hacer un máster vine a España, en la Universidad de Granada, que está en el sur de España. Hice un máster en enseñanza de español como lengua extranjera, como segunda lengua. Pero durante estos años he trabajado de profesora de español, de guía turística, de intérprete, de traductora, pues todo lo que me tocaba, porque no hay mucha gente que pudiera hablar español en Isfahan, en Irán, así que cualquier trabajo que tenía algo que ver con español, pues lo he hecho. Perfecto, buenísimo, qué lindo. Te cuento que en este canal, Salman Farsi, también tuvimos otra invitada iraní que es de Isfahan también, Setaresa Deki, que habla muy bien el español también. Y bueno, soy la segunda isfahaní que tenemos aquí en el programa, así que nos pone muy contento. Bueno, Isfahan no es cualquier ciudad en Irán, ¿no? Eso ya lo vamos a hablar. Estimada Sara Raisi, contanos por favor cómo te interesaste por la lengua española, la literatura hispana, cómo fue tu acercamiento, cómo fue tu primer contacto con esta lengua, porque bueno, sabemos que el inglés tiene un rol predominante en el mundo y por lo general la gente se interesa en esto, ¿no? ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo te acercaste al español? Pues debo decir que yo elegí a estudiar español con 18 años de edad. Casi no tuve ni idea de lo que iba a aprender. Solamente sabía que quería hacer algo diferente porque en aquel momento dominaba bien el inglés y veía que la gente estaba aprendiendo francés, alemán, y solamente sabía que quiero ser diferente. Eso era mi motivo principal para elegir español como segunda lengua extranjera que iba a aprender. Pero poco a poco en la universidad, en las asignaturas como literatura, como traducción, conocí a escritores, a la cultura, tanto española como latinoamericana, hispanohablantes, todo eso. Poco a poco conocí a todos esos casos, pero al empezar no tenía ni idea de lo que iba a aprender. Pero luego, poco a poco, me enamoré cada vez más y ya sé que todavía tengo muchas cosas para aprender, y cuando aprendes una lengua, lo más que aprendes, sabes que sigue un montón que no lo sabes y tienes más interés para aprenderlo. Perfecto, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Esto es muy interesante. Que bueno, entraste por casualidad, digamos, y Sí. te terminaste enamorando, que ya son más de 10 años que estás estudiando esta lengua, y bueno, ¿no? Has aprendido muchísimo. Y a diferencia de otros idiomas, la lengua castellana es una de las lenguas más habladas del mundo, ¿sí? Y hay un continente entero que habla castellano, que es el hispanoamericano, ¿no? Desde el sur de Estados Unidos, de Norteamérica, hasta la Antártida, que es un montón en términos geográficos. Tenemos un país en África, donde se habla español, ¿sí? Que es Guinea Ecuatorial. Tenemos España, por supuesto, y toda una influencia en el mundo del español, incluso en el sudeste asiático, ¿no? Esto tiene que ver con el Imperio Español, que fue enorme.
Y específicamente, ¿no? Porque nosotros estamos en Argentina y la mayoría de las personas que nos ven son de Hispanoamérica. Sí. Contanos, ¿cómo ves Hispanoamérica? ¿Cómo ves la literatura de Hispanoamérica? ¿Leíste algo de nuestra literatura? ¿Leíste algo de literatura argentina? Algo que nos puedas comentar, lo que te haya gustado. Vale, pues cuando empecé la carrera, poco a poco nos presentaron los escritores, la literatura, y hay que decir que literatura mm, de este continente es muy enriquecedor y que los escritores que viven ahí y han tenido un origen de Hispanoamérica, de verdad son muy, muy conocidos, las obras que hay, eh, los premios que han logrado conseguir. No se puede hablar de eso porque es un mundo y yo sé que hay mucha gente en todo el mundo, tanto como Irán, que conocen Hispanoamérica y lengua española solamente por escritores hispanoamericanos que han publicado algún libro y por sus obras conocidas. Yo también he leído algunas obras, en concreto un escritor argentino, no me acuerdo, pero de los escritores que han tenido un origen hispanoamericano, que sí. Y tienes razón, es una lengua con muchos hablantes y que merece mucho más porque hay países que hay un desconocimiento grande sobre esta lengua y la literatura tan abundante que hay. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, nos pasa a los hispanos que tenemos un problema político, es decir, no tenemos ningún país que sea importante realmente a nivel mundial, que tenga una economía fuerte. En cambio, bueno, tenemos a los angloparlantes que tienen, bueno, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá, que son todos países económicamente muy desarrollados, ¿no? Entonces, tenemos un diamante en bruto que es nuestra literatura, nuestra lengua, y bueno, nos cuesta mucho, digamos, explotarlo, exportarlo. Así que Aunque no debemos olvidar que la fama del fútbol, del deporte hispanoamericano, ha llegado a muchas partes del mundo y la gente que ha leído en diferentes partes del mundo, como Irán, han leído las obras de los escritores hispanohablantes, lo han leído traducido en inglés o en persa, que por nombre saben de qué país vienen estos escritores, pero no han podido leer la obra en lengua original. es cierto, y Irán tiene algo muy bueno, que es una producción de traducción que es enorme. Es decir, Sí, en las librerías, yo recuerdo de haberlo visto, obras de todo el mundo y obras muy nuevas que sí, apenas salen en su idioma original, tienen 2 o 3 traducciones al persa, lo sí, cual me, es cierto. me llama poderosamente la atención, porque es impresionante. Es decir, un lector ávido en Irán, simplemente hablando persa, puede estar al tanto de las últimas obras, al menos las más vendidas, que no necesariamente son las más importantes, porque se traduce muchísimo en Irán. Sí, En Irán se eso traduce es un cierto. montón, lo cual esto, la verdad, es muy, muy interesante, ¿no? Sí, Bien, y respecto a España, ¿sí? Nos contaste que sí, llegaste a España a través para hacer tu maestría, lo sí. cual te deseamos pleno éxito, ojalá que te vaya muy bien. Esperamos Y que sí. contanos, ¿cómo fue llegar a España para vos? ¿Cómo fue? No sé si anteriormente, como mujer iraní, tuviste la oportunidad de tener otra experiencia en un país de Occidente. ¿Cómo fue interactuar con la gente? ¿Qué siente la gente cuando te escucha hablar español como lo estás haciendo, que lo hablas muy bien? Gracias. ¿Y qué ideas positivas, qué prejuicios tiene el común de los españoles respecto a Irán y a los iraníes? Sí. Pues cuando yo, después de haber trabajado casi 12 años, decidí a ir a España para hacer un máster, porque ya tenía alumnos que tenían niveles superiores y me faltaba, lo veía necesario
aprender algo, para poder añadir algo a los alumnos que tenía. Y era algo imprescindible para mí, mejorar mis estudios académicos, así que vine a España. Antes de ir aquí para hacer un estudio en máster, para hacer mi máster, había hecho 2 viajes con mi familia, pero vivir es totalmente diferente y es una experiencia muy diferente, de verdad. Bien, bien, perfecto. Y algo que me preguntaste sobre los prejuicios. Hay un desconocimiento sobre Irán. Mucha gente por la región confunden Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, y como desgraciadamente hay muchos conflictos en Afganistán, en Irak, en Pakistán. Tienen una idea de guerras, de conflictos que hay en nuestra región y creen que también existe en Irán. Pero cuando hablas con ellos, lo explicas, lo saben y lo enteran de que Irán es un país totalmente diferente y que no somos ni árabes ni somos de otras razas, sino somos iraníes, y Irán es un conjunto de diferentes razas y mayoritariamente somos persas. Puedo decir que no hay muchos prejuicios porque hay un desconocimiento. Y mi experiencia con estos desconocimientos refiere a recibir turistas españoles en Irán, que el día que entran son unas personas y el día que salen de Irán son otras personas. Y todos, desgraciadamente, salen de Irán con una idea totalmente diferente, y que todos, después de volver a su país, que es España, tienen muchas cosas para comentar sobre Irán, y eso es algo que me parece muy curioso y muy bonito. Y todos están de acuerdo sobre este desconocimiento que hay en España y en muchos otros países sobre Irán. Bien, muy interesante. Le pasa lo mismo que a todos lo que les pasa cuando van a Irán a conocer, ¿no? Esto es lo que le pasa a todos. Sí. Una vez el cónsul de Irán aquí en Argentina me dijo que en toda su carrera, y me lo juró por su familia, nunca conoció una persona que vuelva de Irán como turista y diga, la pasé mal. Sí. No, Eso es cierto. no conoció una sola persona que haya tenido una mala experiencia como turista en Irán. Ni una sola. Ni una sola. Y también te cuento, Sara, que la semana pasada en este canal tuvimos la experiencia de una chica brasileña que tuvo su primer viaje al exterior a Irán y fue sola. Imagínense, ¿no? Con todas las ideas que hay. Sí. Se fue a Irán y, bueno, hasta el día de hoy está enamoradísima de Irán, de la cultura persa, de la lengua persa, y se dedica a la difusión de esto en su país, en Brasil, y es creo que la única. Así que la verdad que bueno, esto que nos contás suma más a todo lo que sabemos y es realmente muy lindo. Sí. Ahora, vos trabajaste como guía turística y me imagino que trabajaste mucho en Esfahan. No, en todo Irán. En todo Irán, bien. Sí. Pero bueno, vos sos esfahaní y vamos a Sí. hacer uso de tu localía para preguntarte lo siguiente. Una persona quiere ir como turista, si Dios quiere, cuando afloje un poco la cuestión de la pandemia, quiere ir a Esfahán. Sí. ¿Qué lugares en Esfahán tiene que ir sí o sí? Bueno, Isfahan, como la joya de Irán, tiene una plaza que tiene una fama mundial y tiene muy poco tiempo y es un viaje muy corto. Para tener una idea sobre Irán, sería recomendable estar en la plaza de Isfahan, Plaza Mayor de Isfahan, que su nombre histórica es Plaza Nahjahan y su nombre actual es Plaza Imam. Tiene que ir a esta plaza, tiene que entrar a las mezquitas, al palacio, al bazar, y tiene que vivir como la gente. Es que en el bazar de la plaza va a haber
mm, el día a día de la gente iraní, tal cual lo viven, y que entrando al palacio va a ver el arte y la arquitectura del siglo XVI-XVII, y entrando a las mezquitas que hay en esta plaza también va a ver un buen ejemplo de las mezquitas muy bonitas que tenemos en Irán, con obras de azulejo, con celosías, con las cúpulas y todo. Bien, todo eso fue construido por la dinastía safávida, ¿verdad? Sí, sí. Bien, que ahí tuvo su Chapas segundo. capital. Chapas primero y segundo. Bien, sí, sí, que es una de las dinastías más gloriosas que tuvo la historia de Irán, ¿no? Esto es importantísimo. El Irán actual tiene una conexión directa con el Irán safávida, ¿no? Y no por nada Esfahán creo que es la segunda ciudad en importancia en Irán, ¿no? Después de Teherán. Sí, sí, La después de Teherán es esto. economía, la economía, digamos, el desarrollo está en segundo nivel. Esto es Sí. Y importantísimo. además Isfahán ha sido patrimonio de la artesanía por UNESCO, y también ha sido la capital de países musulmanes del mundo, y también la ciudad más creativa en el turismo, también por UNESCO. Bien, bien, son galardones importantes, ¿eh? Estamos hablando de palabras mayores. Y también tengo entendido que bueno, Esfahán, digamos, cuando tuvo su apogeo en la época safávida, tenía una estructura y un desarrollo mayor que cualquier ciudad europea. Sí. Es decir, el nivel de calidad de vida que tenía Esfahán en esa época era uno de los más altos del mundo. Sí. Que tenía la higiene pública, que tenía las fuentes, que tenía los centros de estudio, ahí era, bueno, hasta el día de hoy, esa plaza que era una cancha de polo, ¿sí? El palacio de Ali Kapur, ahí el Shah miraba el partido de polo, que están los Sí. arcos de polo hasta el día de hoy. Si a día de hoy, año 2021, es algo impresionante, imagínense hace 4 o 5 siglos atrás. Sí. Sí. Eso... De hecho, el rey, el Shah, decidió construir esta plaza para tener un centro para poder encontrar con la gente, para reunir a la gente, para tener un centro en su capital. Es que cuando decidieron trasladar la capital desde Tabriz a Isfahán, en Isfahán faltaban construcciones que diera a esta ciudad las características que tiene que tener una capital. Así que empezaron a construir palacios, jardines, plazas, bazares, y de hecho en Isfahán había una plaza mayor, pero para una capital era una plaza pequeña, así que construyeron esta plaza y la llamaron Plaza Nueva, y poco a poco la otra plaza se olvidó y en este siglo, hace menos de 20 años, que lo han reconstruido, la plaza más antigua, y bueno, además es un sitio turístico. Impresionante, impresionante. Hay que ir a Isfahán, sí o sí. Sí o sí. Os recibiremos ahí con mucho gusto. Y ni que hablar del barrio armenio, ¿no? El barrio armenio sí. Es increíble. Muy bien, Sara, pasando a otro tema. Vale, perfecto. Sucede que aquí en Argentina y en muchos otros lugares de Occidente, llamó mucho la atención cuando falleció esta importante mujer matemática iraní, que no recuerdo el nombre ahora, se me fue el nombre. Mariam Mirzakhani. Sí, sí, exacto. Creo que murió en el año 2017 o 2018. Sí. Bien. Y a mucha gente le llamó la atención porque existe una idea de que las mujeres en Irán no acceden ni al trabajo ni a la educación, ¿sí? Entonces, vos como mujer con maestría, especializada, experta, te pido que nos cuentes tu experiencia personal y a nivel social, lo que vos podés observar, acerca de
la inserción de las mujeres en el mundo científico académico y en el mundo laboral en Irán. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Pues sobre estudios, primero, que las chicas, como los chicos, tienen el mismo derecho para entrar a las escuelas, para empezar sus estudios, y cuando llegan a los 18 años de edad y acaban escuela primaria, escuela secundaria, tienen que participar en una selectividad, un examen como una entrada a las universidades, y según las notas que reciben pueden elegir una universidad u otra. Y los que reciben mejores notas son quienes entran a las universidades públicas, y los que menores notas van a entrar a las universidades privadas. Así que no hay ningún límite para ser femenino o masculino. Según tus estudios, según el esfuerzo, puedes entrar. Y estos años, porque los chicos prefieren tener un trabajo, prefieren entrar a un mercado laboral, casi un 60 y pico por ciento de la población que llegan a entrar a la universidad son chicas. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando hacía el grado, la licenciatura, en nuestra clase éramos 50 chicas y 5 chicos. En carreras que están más de ingeniería, que son un poco de carreras que las prefieren los chicos, en este caso es diferente. Por ejemplo, entran más chicos que las chicas, y eso es algo que lo hacen por su gusto. En muy pocas carreras tenemos un límite, por ejemplo, para estar en un pozo de petróleo que está en el mar. También pueden entrar chicas a estudiar esta carrera, pero los que consiguen los trabajos normalmente son los hombres, por la situación difícil que tiene ese trabajo, porque de verdad es muy difícil estar en el mar. No es algo que digamos que las chicas no pueden hacerlo. Sí que lo pueden hacer, que las mujeres somos muy, muy fuertes y podemos hacer cualquier cosa, pero quiero decir que no hay ningún límite. Y quien esfuerza más, lo consigue. Bien, no es decir que no hay Sí, ningún límite, ni legal ni cultural, que le no, impida a la mujer el acceso a un trabajo. no, ni estudios ni trabajo. Bien, Depende del esfuerzo de cada persona. bien, Y como las chicas tienen menos obligación para ganar dinero, son las que entran más a la universidad y claro, consiguen niveles altos académicos, claro. incluso. El hombre es el que está más presionado para obtener dinero y por eso Sí, estudia menos y trabaja más. sí, sí. Bien, Aunque estos años todos los conceptos se están cambiando, tenemos mujer trabajadora, y en ciudades más grandes ese tema se ha cambiado mucho. Por ejemplo, en el caso de Isfahan se ve tantas mujeres trabajadoras como hombres trabajadores, y como en muchos casos pueden pagar menos a una mujer, que es un poco injusto, pero prefieren tener una empleada que un empleado. Así que no hay ningún límite, pero cuando hablamos de tener una familia, y dependiendo de la situación de cada persona, normalmente en el mundo laboral hay una competencia entre hombres y mujeres. Límites que digamos que tú no puedes llegar a ese trabajo, no. bien, Pero como todo el mundo, en algunos trabajos, no puedo llamarlo discriminación, pero algo se entiende así, que por ejemplo no te dan un nivel muy alto, un cargo muy importante por ser mujer. Es algo como todo el mundo. No quiero decir que es solamente en Irán, en mi país no. Aquí en España lo veo mucho, y aquí también hay muchas manifestaciones que las mujeres trabajadoras piden una igualdad en el sueldo que reciben, que aquí, aunque es un país europeo, a una trabajadora pagan menos que un hombre. En bien. Irán, igual. Bien, bien, perfecto. Es interesante esto, ¿no? Porque, bueno, Sí. es decir, existe esa idea, ¿no? De que hay un impedimento del orden cultural o del orden legal que no permite el acceso a la educación y al trabajo, pero bueno, no es así. No, no, Definitivamente no no, es para así. nada. Yo Existen siempre, otras problemáticas como la falta de sí, trabajo en general,
teniendo en cuenta que es un país con un bloqueo financiero, económico, y eso dificulta mucho todo la actividad económica en Sí, general. sí. Por ejemplo, en el caso de los trabajos, cuando hablamos de la cultura, hay trabajos que las mujeres, por la cultura de su ciudad, prefieren no entrar, pero no hay ninguna prohibición. Y estos tabús ya se están rompiendo poco a poco en ciudades más grandes, que la gente no mira mal a una mujer que trabaja en algo que antes no trabajaba. Uh-huh. Que tampoco son muchos, pero hay. Pero en ciudades más grandes se está desapareciendo. Pero yo siempre doy un ejemplo a mis turistas y hablo de mi madre, que es, o por ejemplo mi suegra, que son dos mujeres con 60 y pico años y las dos son jubiladas. Y por ejemplo mi madre era una policía y mi suegra era una profesora y hace muchos años que ya están jubiladas. Eso quiere decir que nunca había o era mal visto que una mujer trabajara. Y ellas dos trabajaban, sus hermanas también trabajaban y eso existía sin problema. Claro, estamos hablando desde siempre, Sí, 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 desde sí, sí. siempre, ¿no? Esto es Sí, importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que siempre la mujer en Irán pudo trabajar, sí, más allá de el gobierno que haya. sí, Esto es eso es importante. cierto. Sí. Muy bien, perfecto. Y ahora, continuando hablando de la sociedad iraní, al revés, ¿qué piensan los iraníes de España y los hispanoamericanos? ¿Qué piensan? ¿Qué ideas tienen? ¿Los iraníes se interesan por la cultura nuestra? ¿Le quieren aprender español? Te pregunto, porque a mí me pasó que cuando falleció Maradona, Rahmatullah Aley, que Dios se apiade de él, aquel 100 para los Descansa en paz. argentinos fue terrible, Para todo el su mundo. pérdida. Sí, me consultó muchísima gente, muchísimos iraníes y lo vivieron fuertemente. Entonces, contanos un poco más de eso, Sara, por favor. Sí. Es que los iraníes, porque la gente iraní generalmente quiere saber mucho. Ven películas, documentales, leen periódicos, leen libros y en las redes sociales intentan conseguir mucha información. De Latinoamérica, por mucha distancia, llega a Irán más el fútbol y la literatura. Así que la gente que tiene un nivel medio, medio abajo, conocen más del fútbol, pero medio más arriba también tienen un conocimiento sobre la cultura y la gente viajera, quiero decir, tiene muchas ganas para conocer Hispanoamérica. Las cataratas de Iguazú, si no me equivoco, es de los sitios que todos tenemos ganas de poder viajar y conocer, porque hemos visto algo en la tele con el nombre y de ahí sale una motivación para poder conocer este continente, país por país, pueblo por pueblo, Es y vivir la maravilloso. cultura fantástica que tenéis, todos los Bien. países de Hispanoamérica me refiero. Y que de los españoles no hay una idea concreta porque los españoles como son, bueno, España es un país en Europa y tienen una idea sobre los europeos y los conocen como unos europeos y hay unos pensamientos, unos conocimientos en general sobre los europeos. No digo que son malos o buenos, no. El conocimiento que hay es igual para un español como para un francés, porque no distinguen mucho, como no conocen las lenguas, no distinguen mucho qué diferencia tiene un español con un francés, menos los que trabajamos con ellos en el campo de turismo, en campo de lenguas, o los que están en la literatura o trabajan con la cultura de distintos países, el resto no distinguen los países europeos tanto como no distinguen, por ejemplo, Ecuador con Argentina o Brasil.
conocen a toda esa gente como Hispanoamérica o, por ejemplo, de América del Sur. Ujú. No es que Ambricoy tienen un trabajo, sí, América, Latín y Joreji para los sí, europeos. o Uruguay, Uruguay, claro, sí. sí. Pero siempre la gente tiene ganas de conocer tanto un europeo como un latino, digo. Siempre la gente iraní quiere conocer y quiere empezar una amistad con Sí, otras personas. sí, sí. Yo me acuerdo en Yazd, cuando estuve en Yazd, que la gente simplemente sale a la calle a hablar con el turista que ve, Sí, a directamente. practicar lenguas. Claro, Sí, sí, sí. Y me acuerdo que una señora en una escuela, yo fui a marchar a una escuela, y me dice, no, mi hijo aprendió un montón de cosas porque sale a la calle a la tarde y habla con los turistas. Mirá qué lindo que es, ¿no? Y los turistas, todos los sí, europeos, se encantan, se vuelven, sí, pero es impresionante lo que sienten, porque es una calidez que antes sí, no... La cuestión de la gratitud, ¿sí? sí, Lo gratis, no lo gratis como lo moft, o sea, sin valor, sino lo gratis de la gratitud, de la gracia, ¿no? Que sí, alguien les invite a algo, que alguien les dé algo, ¿no? Es decir, que sí, brindar algo al prójimo es algo que los europeos no tienen por lo general la experiencia y por eso se enamoran de Irán. sí. Y al revés te Por la gente cuento, iraní. por la gente iraní, sí, exactamente. Tengo un alumno que estudió en Alemania, un argentino, estudió muchos años en Alemania, hizo un doctorado en Alemania, y él se interesó por el persa conociendo a iraníes y afganos en Alemania, porque me decía, lo siento distinto, no son como los alemanes, por más que algunos nacieron en Alemania. Sí, Son gente más parecida a nosotros, me decía. sí, Y bueno, ¿no? La verdad que es algo muy, muy lindo, ¿no? De sí, esa óptica tan distinta a las ideas que tenemos acá en la cabeza, ¿no? sí. Mucha gente sueña con conocer la Torre Eiffel y yo le diría que mejor vayan a Isfahán, que la van a Sí. pasar mejor. Y Y sí, Leandro, una cosa que quería añadir, por ejemplo, para nosotros iraníes, los españoles también son muy parecidos a nosotros. Eh, ¿Sabes? Tienen unos comportamientos muy cálidos. Bueno, tienen unas características como un europeo, pero también tienen unas características que a nosotros iraníes nos gusta mucho, porque parecen mucho a nosotros, en algunos aspectos parecen mucho a nosotros también. Porque creo que es porque están en el sur de Europa y están un poco diferentes, en unas sí, condiciones un poco diferentes. sí, 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 sí. Yo creo que toda digamos, la Europa más romana, más mediterránea, Sí, ¿no? Es decir, Portugal, España, Italia, sí, Grecia, tienen mucho más en común por historia, por genética, por idioma, con Irán y el Levante, ¿no? Con Siria y sí, Líbano, bueno, que la Europa más del norte, ¿no? sí, eso Son- es cierto. yo eso lo he notado, lo he investigado y efectivamente es así. Bien, y el idioma español en Irán. Vos empezaste de muy chiquita a estudiar español. Hoy, ya después de más de 10 años de carrera, ¿ves avances en el español en Irán? ¿Hay más gente que se interesa, que está aprendiendo? ¿El español se expande en Irán? Contame un poco de eso. Es decir, el L, ¿no? El español como lengua extranjera en Irán. Que me cuentes de eso. Sí. Eh, Cuando yo entré a la universidad, casi muy poca gente conocía lengua española y me preguntaban, ¿y por qué? ¿Quieres aprender español? Pero cuando acabé la carrera, me felicitaban por haber elegido una lengua que muy poca gente lo sabía, porque había necesidad, alguien que supiera español. Y por muchas relaciones bilaterales con España, con uno por uno de los países de Hispanoamérica, nació más, cada vez más necesidad a la gente que supiera español. Y sí, ha avanzado mucho. Antes había, por ejemplo, en Isfahan, en caso de Isfahan, había una escuela de idiomas que tenía una o dos clases, pero llegó un momento que yo
en otra escuela de idiomas, que era una escuela estatal. Yo solamente tenía 9, 10 clases como una profesora. Eran profesores y profesoras que también tenían 2 o 3 clases, pero en otros institutos, centros de idiomas. Pero yo personalmente trabajaba de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y algunos días, desde las 9 hasta las 11, tenía clases privadas porque había mucha demanda. Y eso era por el desarrollo del turismo, por más conocimiento sobre Hispanoamérica, porque se puso muy de moda viajar a Hispanoamérica, traducir libros. Yo tenía alumnos y existe gente que quiere aprender español solamente para poder leer la obra en lengua original y también quieren traducir. Tienen un nivel B2, pero traducen muy bien. A lo mejor no hablan muy bien, pero traducen muy bien, porque desde el principio sabían que quieren aprender español para traducir libros de lengua española a persa. Y algunos querían seguir sus estudios en otros países, en países hispanohablantes, y por muchos motivos empezaron a aprender español. Sí, ahora ha avanzado mucho. Impresionante, impresionante. O sea, en 15 años fue exponencial el Sí, interés del español en Irán, sí, ¿no? O sea, increíble, realmente sí, increíble. O sea, estamos hablando de que tenías jornadas de casi 12 horas de trabajo sí, solamente español. sí, sí. Impresionante. Bueno, esto también es un incentivo para aquellos profesores de L en España y en Hispanoamérica que aprendan persa, porque hay trabajo, Sí, ¿no? hay trabajo, sí. Esto, claro, esto que lo Y tienen como que... siempre hay ganas de tener un profesor o una profesora nativa, bueno, tendrán mucha oportunidad. Claro, sí, sí. Bueno, eso es un incentivo para que acá aprendan persa, ¿eh? Sí, Así que cuando quieran podemos empezar. sí. Muy bien, Sara, hay mucha gente que va a ver esta entrevista y para finalizar, si vos querés compartir algo, que quieras decir algo que no te haya preguntado, adelante. No, creo que has hablado de todo. De hecho, hemos hablado de todo. Pido perdón por errores gramaticales, de vocabulario que he tenido. No soy nativa, hace menos de 3 años que vivo aquí y yo he aprendido español en Irán y por trabajar con los españoles hispanohablantes, mi español ha avanzado y no he tenido la oportunidad de avanzar mi nivel de español en un país hispanohablante, aunque quería mucho, pero no era posible. Y que os pido perdón por cualquier error o falta del idioma, del conocimiento del idioma, y que me gustaría ver a todos vosotros un día en Irán y que espero poder viajar a Argentina, a todos los países de Hispanoamérica y espero poder conocer la cultura y la gente antes de mi muerte, al menos con un Ojalá, viaje. ojalá, así sea. Te esperamos en Argentina cuando Esperamos. quieras. Argentina está mucho más cerca de España que de Irán, sin lugar a dudas. Y en Sí, cualquier lugar de Hispanoamérica seguramente habrá amigos y amigas de este canal que te van a recibir. Todo lo contrario, realmente es un honor para nosotros los hispanohablantes gracias. que una dama iraní como vos Sí. hable tan bien el castellano. Realmente nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar la importancia el tesoro که tenemos. سارا خیلی ممنون، دست شما در نکنه. خواهش انشالله که میکنم. سلامت و موفق Entre باشی شما. paréntesis, puedes decir que tú también hablas una persa perfecta. Y para mí era una sorpresa ver a un argentino hablar persa tan fluente y de verdad te felicito, Leandro. خیلی Y ممنون، de خیلی verdad te ممنون. sugiero para a cualquier persona que quiera aprender persa, que lo haga contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Esto me Nada, parece que lo vamos a editar tal vez. No, te agradezco no, no, mucho, de corazón. Para mí, bueno, es un honor y es la misión de mi vida esta lengua, la dulce lengua persa, así que realmente para mí es un honor y es una bendición hablar persa realmente, ¿no? Es decir, me alegro mucho. le agradecemos a Ferdowsi allí a donde esté
por Sí. este legado que nos dio.